Dios les bendice en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Es un privilegio enorme el poder estar aquí enseñando cada vez que nos toca, ¿verdad? Yo creo que es una emoción que solo el que está aquí la puede comprender, y eso espero por cada uno de ustedes de alguna vez poderlo ver aquí, porque no pueden experimentar cómo Dios se comunica con uno cuando está aquí enfrente. Como lo dijo Miriam, la enseñanza de hoy se llama la palabra no adulterada. Para eso me gustaría ir a 1 de Pedro 2:2. Yo tengo la versión amplificada o la versión nueva traducción viviente. La van a escuchar un poco diferente. Solo les voy a decir el versículo para que vayan conmigo. Primera de Pedro, ¿qué? Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 2. Solo estoy esperando que la mayoría lo tenga, porque yo ya lo tengo. Ya cuando la mayoría lo tenga, lo voy a leer. Okay. Primera de Pedro 2:2 dice así: como bebés recién nacidos, deberías anhelar, buscar. ¿Qué es un anhelo? Algo que viene del corazón. Cuando la palabra dice que Dios nos anhela a cada uno de nosotros, ¿cómo es esa figura que Él nos anhela? También está la figura donde el niño, cuando ve a la mamá o al papá que viene del trabajo, ¿cómo lo recibe el niño? Corriendo con un abrazo. Con esa emoción, con ese anhelo, con esa alegría de ver al papá. Entonces Dios nos anhela que nosotros podamos compartir eso de corazón. Ese anhelo de poder buscar la leche pura. ¿Qué es puro? Algo no adulterado. La leche pura de la palabra, para que por ella seáis nutridos. Por medio de la palabra somos nutridos. ¿Por qué? Porque nos edificamos con la integridad de la palabra. Y crezcáis con respecto a la salvación, el cumplimiento del paquete. Como lo hemos tocado muchas veces, cuando nosotros venimos y confesamos Romanos 10:9 y 10, la salvación es para nosotros. Pero el paquete no se queda nada más ahí, ¿verdad? No es nada más ok. Esa es la salvación y nos vamos a quedar sentados, ¿correcto? Sino el paquete es poder descubrirlo el ministerio, poder descubrirlo lo que Dios puede hacer en el cuerpo de Cristo. No solamente ser representantes como santos, sino poder saber qué desempeñamos en Dios. Ese paquete, no solamente la salvación. Vamos a definir un poquito la palabra buscar. Como ya lo habíamos dicho, es anhelar. Anhelar puede también traducirse como desear con vehemencia. No es un deseo ocasional como un antojo. ¿No? Un antojo es cuando te acordás de eso, lo querés saborear. No es un antojo. Un anhelo no es un antojo. Sino indagar desde el corazón o con el corazón ardiente. ¿Qué es un corazón ardiente? Fervoroso, con esa intensidad. La pureza, con el corazón ardiente, la pureza de la palabra, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Cuando nosotros nos avergonzamos, cuando no usamos la palabra de verdad. Entonces nosotros tenemos que desear la palabra de verdad, la palabra pura, no adulterada. Es lo que nos anima siempre la palabra a hacer, de poder tener la integridad para que el día de mañana no el diablo o las personas pueden decir: me estás enseñando algo incorrecto, que es adulterado. De la enseñanza, porque nosotros tenemos que hablar correctamente como la palabra lo dice. Y así como un bebé desea esa palabra, nosotros nos tenemos que conducir de acuerdo a la palabra en un caminar puro de la integridad. Vamos a Tito 2:7 al 10. Si alguien lo quiere leer, y si no lo leo yo, porque voy a leer en diferentes versiones, así. Está después de Timoteo. 2:7. 2:7 al 10. Tito 2:7 al 10. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad,
palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Número 7, versículo 7. En todas las cosas os mostréis con ejemplo. ¿Qué es un ejemplo? Como dice Timoteo, que seamos, ¿qué? Ejemplo en conducta, en palabra, en creencia. Nosotros tenemos que ser ejemplo en todo. Y en buenas obras, con pureza en la doctrina. Estamos hablando de la doctrina, de la palabra no adulterada, con pureza de doctrina. Teniendo el más estricto respeto, el celo por la integridad de la verdad. Digna, que la palabra, sana e irreprochable en la instrucción. La instrucción, que es la sabiduría en el caminar de la palabra, para que el oponente de la fe, que es el diablo, se avergüence y no tenga nada malo que decir sobre vosotros. Así que exhorta a los siervos a que estén sujetos a sus amos en todos, para que sean agradables y no hablen, que no respondan, como dice la otra versión, como renegando o respondiendo. No roben, sino que demuestren dignos de confianza, para que todos los aspectos adornen la enseñanza y hagan crédito a la enseñanza de Dios, que es nuestro Salvador. Cuando nosotros adulteramos la palabra, cuando nosotros no la enseñamos en una forma adecuada o aún más profundo, cuando nosotros demostramos que la palabra no está en nosotros por nuestro caminar, es una forma de adulterar la palabra. Entonces el diablo nos va a señalar. Entonces, de esa forma no adornamos la enseñanza que se nos ha dado. Está hablando de adornar la enseñanza. ¿Cómo vamos a adornar la enseñanza? Es una figura literaria. ¿Cómo nosotros vamos a adornar esa enseñanza? Y dar ese crédito a la enseñanza, a la doctrina que se te ha confiado. Por medio de nuestras obras, ¿se acuerdan? Comienza de ejemplos de buenas obras. No está hablando de dar un plato de comida a alguien, sino está hablando de tu caminar, de ser ejemplo en todo. Es como nosotros adornamos la enseñanza que se nos ha sido confiada. Así que no seamos fácil presa del enemigo. Dios no quiere que ignoremos, no quiere que nosotros seamos ignorantes. Tenemos que ser diligentes y aferrarnos a la sana y pura palabra de Dios. Porque es dirigido a nosotros, tenemos que saber qué está dirigido a nosotros. Right? Nosotros allá, muchos de ustedes saben las administraciones, tenemos que saber a quién se lo dice, cómo lo dice, cuándo lo dice, por qué lo dice, lo que está dirigido para mí. Son bases que la mayoría ya las entiende. Y también nosotros tenemos que, como muchas veces se nos ha enseñado, de probar los espíritus, de probar las palabras. No todo lo que a usted le enseñan va a ser de acuerdo a la integridad. ¿Cómo nosotros sabemos que viene de Dios una doctrina? ¿Qué es lo que nosotros hemos aprendido hasta ahora? Que cuando usted viene a alguien y alguien le enseña algo, ¿cómo usted reconoce que viene de Dios? Comprobando la palabra. Comprobando la palabra. So, tenemos que comprobar la palabra, pero si no sabemos la palabra, ¿cómo la vamos a comprobar? No se puede, entonces vamos a ser fácil presa del enemigo y vamos a andar de aquí para allá. ¿Por qué? Porque no sabemos en concreto si nos están engañando. Así que nosotros tenemos que dar nuestra parte para que el diablo no nos tome ventaja. O alguien que venga nos mire la cara. Nosotros tenemos que comprobar las palabras del maestro. Aún lo que yo estoy diciendo, usted no lo va a creer solo porque yo lo digo. ¿Verdad? Si usted lo va a su casa y revisa las notas que usted tiene y de ahí indaga si lo que yo dije es cierto. Tiene que estar basada en la sana doctrina. Cuando usted prueba esa leche que no es adulterada y tiene sabor, estamos hablando de la palabra, usted puede comprobar cuando alguien le quiere dar una enseñanza errónea. ¿Por qué? Porque está adulterada. Usted puede discernir espiritualmente porque ya usted tiene el pensamiento ejercitado en Dios. Ya podemos nosotros poder ver la diferencia entre una doctrina que es de hombre y una doctrina que es de Dios. Aleluya. Vamos a Hechos 7:11.
Hechos 7:11. Y el 11 dice así. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo, con ese anhelo, con esa emoción, el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Ellos eran más nobles, la Biblia dice más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué dicen que eran más nobles? Porque no solo la recibían y no solo porque Pablo, ¿se acuerdan que Pablo es el apóstol que fue llevado a los... Si era 7:11. 17:11, perdón. 17:11, ¿les dije 7? Perdón, lo tengo aquí, 17:11. Gracias. ¿Qué no dice así? Ya, 17:11, gracias, perdón por eso. Ellos dice que ellos eran más nobles porque no se conformaban nada más que alguien viniera y les enseñara y ellos nunca volvían a revisar lo que se les había enseñado, sino que ellos comprobaban si Pablo les estaba diciendo la verdad. ¿Quién era Pablo? Ellos sabían quién era Pablo. Sabían de que Dios, de dónde lo había sacado, pero ellos no se conformaron con el título de Pablo, de que porque era apóstol o porque era grande, sino ellos decían, no, yo tengo que averiguar qué es. Entonces nosotros no nos vamos a conformar porque alguien venga acá, si nosotros tenemos que indagar acerca de eso. Porque cualquiera pudo haber confiado en la palabra de Pablo, porque ¿quién era Pablo? Pero no, decían, no, vamos a ver si es cierto lo que este Pablo me dice, es cierto. So indagaron y averiguaron si lo que Pablo decía era cierto. Vamos a Hebreos. Hebreos 6, capítulo 4 al 6. Perdón, versículo 4 al 6. Es 6, 4 al 6. Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados. Aquellos que experimentaron, probaron la leche pura, los que saben la integridad de la palabra, los que saben realmente y han tenido una experiencia, una relación íntima con Dios, las cosas buenas del cielo, los que han comprobado esas cosas buenas del cielo, que fueron partícipes del Espíritu Santo. ¿Cuál es el partícipe del Espíritu Santo? Cuando hemos confesado, cuando hablan en lenguas, cuando usted ha comprobado la veracidad de la palabra, la integridad de la palabra, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y del poder del mundo venidero y luego se alejan de Dios por las obras de la ley o por las obras muertas. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. No ¿por qué? El contexto está hablando de aquellos cuando nosotros conocemos la verdad y nosotros queremos regresarnos a una doctrina antigua. El contexto aquí está hablando de regresarse a la ley. Pero cuando nosotros queremos dejar también esos hábitos, porque la Biblia dice que toda transgresión vino a causa de la ley. Cuando nosotros queremos tomar esas actitudes de regresar también a lo de la carne, estamos regresando a la ley. Ahora sabemos de que no es por obras. Sí sabemos eso. Sabemos que no es por obras para que nadie se gloríe. No es por vivir en la carne. ¿Por qué? Porque al hacer eso rechazan al Hijo de Dios. Ellos mismos los clavan otra vez en la cruz, exponiéndolos a la vergüenza pública. Como muchos vimos, todos o los que están viendo la clase del viernes se van a dar cuenta de que a muchos se les dio la palabra, pero ellos fueron más celosos de la ley, y aunque ellos vieron la veracidad de la palabra, vieron los milagros, prodigios y todas las cosas, ellos fueron más celosos de la ley. Nosotros ahora sabemos que nosotros tenemos las cosas en Cristo. Muchos de ustedes, levanten la mano, ¿quién sabe acerca del bautismo? El bautismo de agua, ¿right? Voy a poner ese ejemplo, por eso me quiero asegurar que ustedes sepan lo básico del bautismo. El bautismo, para los niños, ¿qué es? ¿Una obra de ley o una obra de la gracia? Sí. Antes, nosotros vemos un ejemplo ¿se acuerdan cuando Ana presentó a Samuel? Sí. ¿Lo presentó a dónde? En la iglesia.
al templo, right? Lo presentó para que el niño fuera consagrado. Eso fue una obra de la ley o de la gracia. Entonces el bautismo, algunas denominaciones lo hacen para presentar al niño ante Dios. ¿Correcto? Entonces, eso no es por lo que yo haga, sino ¿por qué? Porque Jesucristo murió. Entonces, al yo querer hacer esas cosas, entonces estoy invalidando lo que Jesucristo hizo por mí y por mis hijos. Yo estoy diciendo de que esta obra es mejor que esto. Entonces, ya no necesitamos bautizar a los niños para presentarlos ante Dios. ¿Por qué? Les voy a comprobar por qué. Vamos a 1 Corintios. Primera de Corintios 7:14. Y alguien que me lo lea, por favor, para que ustedes lo comprueben. Yo lo leo en otra versión. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Gracias. Esta versión dice, pues la esposa del creyente, está hablando de un ejemplo cuando dos personas pierden, y uno de ellos cree y el otro todavía no ha creído. Entonces, solo imagínense en esta posición, ahora imaginémonos cuando los dos creen. Solo para que nosotros, como dice el versículo, tengamos una mente abierta, ¿se acuerdan? Para que tengamos una mente abierta en poder entender. Pues si la esposa del creyente da santidad a su matrimonio, o el esposo da santidad al suyo, depende de quién es el que ha creído, de otro modo sus hijos, los hijos del ejemplo de que cualquiera de los dos no ha creído, no serían santos. Pero ahora son santos. ¿Qué es santo? ¿Quién me puede explicar qué es santo? Apartados. Puesto aparte, son santificados. Y en este ejemplo ahora, imaginémonos, mis hijos son santos, puestos aparte. Ahora, si yo sé que Dios me dice, ¿qué es lo que dice Dios de mis hijos? ¿Dónde lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Cuándo lo dice? ¿Y cómo lo dice? Mis hijos son santos. Entonces eso yo lo agarro como la doctrina sana y yo lo voy a guardar como ¿con qué? Con ese celo. ¿Por qué? Porque la palabra te dice que ese niño es santo. ¿Lo crees? Sí, lo crees. Está puesto aparte. Ahora lo que necesitamos saber qué es lo que viene después de ese paso. Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Si quien lo tenga lo puede leer. Con voz alta, por favor. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Gracias. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se aparta de él. ¿Cuál es mi misión? Instruirlo. Instruirlo. El compromiso viene del corazón. El compromiso es de corazón. Yo les puedo decir a ustedes, yo aquí, y decirles, o va a ser una promesa. Pero si no la hago, ¿qué va a pasar? La Biblia dice que no hay que prometer nada que no podamos cumplir. Porque Dios no se agrada a aquel que promete y no cumple. Aleluya. Si nosotros vamos a prometer algo, nosotros tenemos que mantenernos eso. Pero el compromiso viene del corazón. Por eso la palabra dice que nosotros creemos con el corazón. ¿Por qué? Porque el compromiso de ustedes, instruir a sus hijos, es ¿por qué? Porque ustedes anhelan, aman a Dios y quieren ver a esos niños crecer y ser grandes en Dios. Nuestro compromiso viene de adentro, ¿qué? Hacia afuera. Vamos a Salmo 127, 3 al 4. 127, 3 al 4. Salmos 3, dice así, lo voy a leer en otra versión. Son los hijos la herencia que da el Señor.
son los descendientes de la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? La palabra. La Biblia dice que a Dios le duele cuando uno de sus hijos se muere. ¿Por qué a Dios le duele? Porque sabe trabajar, sabe la palabra. ¿Por qué? Porque cuesta que nosotros lleguemos a un nivel en el cual no podamos entender, no solamente de comprender, sino de accionar. A Dios le duele que sus hijos, ¿qué? Se mueran a temprana edad, por eso también los tenemos que cuidar. Los hijos son la recompensa de Dios. ¿Por qué? Porque ellos van a llevar la palabra. Nuestro deber es instruirlos, enseñarles de que ellos amen a Dios con todo su corazón, con todo su alma y con toda su mente. Que no sea mi Dios, sino que sea el Dios de ellos. ¿Para qué? Para que ellos lo pongan a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. Esa es nuestra tarea. 4. Como flechas en la mano del guerrero son los hijos cuando se tienen en la juventud. ¿Por qué? Porque nosotros les vamos a enseñar. Ellos van a ¿qué? Crecer con nosotros. Nosotros les vamos a enseñar para que ellos sean esas luminarias en el mundo. Como flechas los vamos a mandar. ¿Por qué? Porque los vamos a preparar como ministros. Ese es nuestro compromiso. Eso es lo que la palabra le da a cada padre de hacer. ¿Qué? Instruir a sus hijos. Ese es el compromiso que nosotros tenemos como padres. Y cuando nosotros lo agarramos de corazón, ¿qué? Lo vamos a hacer. Nuestro deber como padres y con el compromiso es con Dios. Es instruir a nuestros hijos en la integridad de la palabra. Dios no tiene excepción de personas. Por eso cuando nosotros tenemos un ejemplo, ¿cuándo usted ha presenciado que un niño ore y lo que él ora se pasa a hacer o se hace realidad? Muchas veces. Dios no tiene excepción de personas. Vemos que los niños oran entre sí, oran por un adulto y son milagros los que los niños hacen. Dios no tiene excepción de personas. Cuando un niño cree y nosotros lo instruimos, ¿qué pasa? Pasan las cosas. Ahora nosotros, por eso nuevamente en el contexto que estábamos diciendo, no es por lo que yo pueda hacer como el bautismo, porque no es por lo que yo haga, sino es la doctrina. ¿Por qué? Porque el evangelio es ¿qué? Poder. La palabra es poder. Mi deber es darle la palabra a mis hijos. Porque Jesucristo hizo el sacrificio, si no fuera en vano lo que Él hizo por cada uno de nosotros, incluyendo a nuestros hijos. Dios quiere decir lo que dice en la palabra y donde Él pone una distinción o un énfasis, lo dice para que nosotros no nos pasemos desapercibidos de ello. Vamos a Hebreos 12, 10 al 14. Uh 10 al 14. Hebreos. Hebreos. Porque nuestros padres terrenales nos disciplinaron por un corto tiempo, como mejor les pareció, como ellos fueron educados, lo que ellos creían mejor que era para nuestra educación. Pero Él, ¿quién? Dios, nos disciplina para nuestro bien, para que podamos compartir su santidad. Por eso nos disciplina, porque la palabra dice ser santos, ¿como quién? Como yo soy santo, para que nosotros podamos compartir de eso. 11. Por el momento o por el instante que se está dando, ninguna disciplina da alegría a la hora de recibirla. Aún parece tristeza y dolorosa y nos enojamos. Sin embargo, a los que han sido entrenados en ellas, a los que agarran la disciplina y dicen, no, pues esto a mí me conviene y es para mi bien, y en qué decir, ejercitados en la disciplina, entonces han sido entrenados por ella, después da el fruto pacífico de justicia de la palabra. Gloria a Dios. El fruto pacífico de justicia, que es el derecho de estar en pie con Dios, en un estilo de una vida y actitud que busca estar alineado con la voluntad de Dios y el propósito. Ese es la justicia, el derecho de estar en pie con Dios y el estilo de vida y una actitud que busca estar alineado con la voluntad de Dios. Esta es la versión amplificada.
y es mantenernos en el propósito de Dios. 12. Así pues, fortaleceos las manos débiles, porque está hablando de hacer obras, pero no de acuerdo a la ley, o obras, pero si no está, es un énfasis, una figura de accionar. Las manos débiles y las rodillas paralizadas, ¿qué quiere decir? Oremos. Y 13. Corta. Es la figura de dirigir o dividir. Corta, dirige o divide. Los que han pasado por la clase saben que es la figura ortotomunda. Y haz sendas rectas para tus pies. Haz sendas rectas para tus pies. Corta. ¿Cómo vamos a hacer las sendas rectas? Cuando nosotros dividimos correctamente la palabra de verdad. Nosotros estamos haciendo sendas rectas para nuestros pies. Que sean seguras y vayan en la dirección correcta. Para que la pierna que está coja no salga de la articulación, sino que sea sanada. Esto es otra figura, donde dice para que lo cojo, dice en su versión, no salga del camino, no se está dirigiendo a tu debilidad, sino se está refiriendo a los creyentes débiles del cuerpo. Para que la pierna coja no salga de la articulación, porque somos un cuerpo, ¿right? Sí. Para que esa articulación no haya debilidad, sino que sea sanada. Este es el cuerpo de los creyentes. Algunos de ellos son débiles de conciencia. Está hablando figurativamente. Para que lo que yo haga, si a mí una vez me ven comiendo, como dice la Biblia, que no me vean jamás comiendo algo para los ídolos. ¿Por qué? Porque lo cojo la parte del cuerpo de creyentes que está débil, que se puede salir del camino. Esta es la figura que está usando aquí. Perseverar en la paz con todos, haciendo lo correcto. Si ven el contexto, perseverar la paz con todos, haciendo lo correcto. ¿Para qué? Para que el creyente débil de conciencia no salga del camino. Y la santidad, en la santidad la cual nadie verá al Señor. Nosotros tenemos que mantener la sana doctrina. Esa es la santidad, parte de la santidad que nos pertenece como derecho. Segunda de Timoteo 2:15. Reconocido y memorizado, ¿right? Segunda de Timoteo 2:15. Y dice así: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios. ¿De quién nos vamos a presentar? Delante de Dios. Ustedes se acuerdan cuando dicen, no, aprobaste el grado o reprobaste. Saben la palabra, ¿right? Sí. Cuando uno es aprobado es cuando uno hace lo correcto y llega a un nivel donde todos los requisitos que fueron suplidos, donde todas las cosas nosotros las hicimos para ser aprobados ante Dios. Y esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación, no la de los hombres, sino la de Dios. Sé un buen obrero, alguien que trabaja, alguien que no tiene de qué avergonzarse, que explica correctamente la palabra de verdad, que explica no solamente correctamente, no quiere decir que ustedes me entienden lo que yo estoy diciendo, sino que yo les esté dando la integridad de la palabra, que divide correctamente la palabra de verdad. Que no se avergüenza. ¿Por qué? Porque si yo les estoy diciendo algo que no dice la palabra, entonces alguien me va a decir, ¿sabes qué? Vos no estás instruyéndome correctamente, entonces voy a salir avergonzado. ¿Por qué? Porque yo no te estoy dando la integridad. Que no se avergüenza, sino que explica y divide y corrige y corta correctamente la palabra de verdad. Segunda de Pedro 1:20. Segunda de Pedro 1:20. Y el 20 dice así: y nuevamente estoy usando otra versión. El 20 dice así: pero entiendan esto primero, que ninguna profecía de la Escritura, todo lo que está escrito en la palabra, es yo que viene de la propia interpretación. Algo que yo les diga, yo creo que quiere decir esto. Yo creo lo que a mí me conviene de la palabra. No es de interpretación privada, no es por lo que a mí me conviene creer, no es porque yo creo que así dice, sino tiene que ser, ¿qué? De acuerdo a la palabra de Dios.
No podemos manipular la palabra por lo que yo quiero creer. Juan 7:38. Juan 7:38. Dice sí, el que cree en mí, ¿cómo qué? Dice la Escritura. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, cuando yo indago la palabra, cuando yo corto y divido correctamente la palabra, entonces, ¿qué? Estamos hablando que es la palabra corre como agua viva. Es la figura cuando yo creo como la palabra me dice, no como yo quiero que la palabra diga. Entonces, de su interior, de nuestro interior, corre el agua viva, que es la palabra. Nosotros nos adherimos a la palabra de Dios, no la palabra se tiene que adherir a nosotros. Decimos, creemos lo que está escrito. Nosotros no tenemos que asir de la palabra. Mi vida es el reflejo de la integridad de la palabra. Yo soy el ejemplo para todos. ¿En qué? En palabra, conducta, amor, pureza y creencia. Para que todo esto pueda salir, ¿qué? Honesto, puro, de buen nombre. En todo esto pensar, ¿qué? En todo lo honorable, puro, si tiene buen nombre, si hay fruto digno de eso. En todo esto, ¿qué? Toda la palabra que encaja. Cuando yo pongo la palabra conducta, amor y pureza, entonces ¿es honesto? ¿Es puro? ¿Es de buen nombre? ¿Es amable? Claro que sí. Gálatas 1:8 al 11. Gálatas, capítulo 1, versículo 8 al 11. ¿Alguien que lo quiera leer con voz fuerte? Uno del 8 al 11. ¿Está ahí? Sí. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 10. Pues busco ahora el favor de los hombres, pues de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Gracias. Dice, si a uno de nosotros o a un ángel, ¿cómo nosotros vamos a saber cuando un ángel está diciendo que no es la palabra de Dios? ¿Cómo usted va a saber eso? Por la palabra. Por la palabra de Dios. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Aprender la palabra de Dios y saber dividida, porque imagínense, cualquiera que les aparece algo resplandeciente o algo que les diga lo contrario y no sabemos la palabra, vamos a ser fácil presa del enemigo. Va a decir, oh no, eso es brillante y entonces me va a convencer. Entonces, ¿a qué? Nos vamos a retroceder. ¿Por qué? Por no saber la palabra. Dice, aún si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos recibido, sea anatema, no le crea. Segunda de Corintios 11, del 13 al 15. Segunda de Corintios, capítulo 11, 13 al 15. El 13 dice así. ¿Lo crees ver? Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. 14. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia,
cuyo fin será conforme a sus acciones. Ahora entendemos por qué Gálatas nos dice, aún si un ángel del cielo. ¿Por qué? Porque aún no es de maravillarse que el mismo Satanás se disfrace como ángel de luz. Por eso nosotros tenemos que saber dónde estamos parados. Pero nosotros nos tenemos que aferrar a la sana doctrina, al evangelio que hemos sido enseñados. Y no seamos, ¿para qué? Para que no seamos llevados de viento acá o de corriente. Tenemos que ser estables en nuestros caminos. Porque dice el hombre inestable, ¿qué? Porque el hombre de doble ánimo no es estable en sus caminos. Nosotros tenemos que hacer esa palabra nuestra y no ser inestables en lo que nosotros hemos creído. Que hoy me creo más que vencedor y quiero hacer esto y voy a aferrarme a la palabra y la palabra va a ser primero. ¿Y qué? No podemos ser inestables, sino seguir la palabra y la integridad de ella. Vamos a 1 Timoteo 4:16. Primera de Timoteo 4:16. Timoteo. Dice así: ten mucho cuidado de cómo vives, de cómo te conduces, de cómo hablas, de cómo diriges, right? De cómo vives. Vives es algo diario, algo que nosotros hacemos. Y de lo que enseñas, que es ¿qué? La doctrina. Ten cuidado mucho de lo que enseñas, de la doctrina. Mantente firme y persiste en ello. ¿En qué es lo correcto? ¿Qué es hacer lo correcto? Permanecer en la doctrina. Y por el bien de tu propia salvación. ¿Por qué? Porque está hablando salvación, el contexto está hablando de la doctrina. ¿Y qué? Si nosotros permanecemos en la doctrina correcta, estamos trabajando no en la salvación, sino persistimos en eso. Y de los que te oyeren, porque si yo doy una doctrina errónea, ¿qué va a pasar con el que la escucha? ¿Qué va a pasar con la salvación del que la escucha? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en esto. Segunda de Corintios 10:5. Segunda de Corintios 10:5. Destruyendo todo obstáculo de arrogancia o altivez que impide a la gente que conozca a Dios, a la integridad de la palabra. Capturando los pensamientos rebeldes, las cosas que nosotros pensamos, las cosas que nosotros actuamos, lo que decimos. Cuando dice de que nosotros tenemos que ver realmente como nosotros vivimos, no son argumentos que a veces fallan, porque yo actúo de acuerdo a lo que pienso. Y si lo que yo pienso no es de acuerdo a la palabra, estoy derribando ese argumento. Estoy siguiendo la doctrina, la sana doctrina que Dios me dice que tengo que seguir. No. Entonces, como nosotros vivimos o actuamos, es como nosotros mantenemos esa palabra pura y íntegra en nuestras vidas. Sino capturar todos los pensamientos rebeldes, aquello que no se quiere sujetar. A veces nosotros como humanos tenemos problemas de sujetarnos. ¿Por qué? Por nuestras propias ideas. Y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo, la palabra viviente. Les enseñamos. La palabra dice de que para eso está el cuerpo de ¿qué? De Cristo, para poder ayudar a ¿qué? Al joven a comportarse y vivir una forma sabia, a la joven de poder vivir una vida sabia. Por eso está el cuerpo de Cristo, para poder ayudar a cada uno a crecer. Y ya depende de los creyentes si son humildemente de poder recibir el consejo y mantenerse en esa sana doctrina. ¿Se acuerdan Timoteo? Donde dice, te encarezco que tú, aunque seas joven, permanezcas en esa sana doctrina que se te ha enseñado. Eclesiastés 12:13. Al 14.
Eclesiastés 12, 13 al 14. Después de Proverbios. Está Salmo, Proverbios, Eclesiastés. Eclesiastés 12, 13 al 14. Eclesiastés 2, 13 al 14. 13 dice así: el fin de todo discurso oído es este: respeta, que es respetar, obedece a Dios. Si nosotros, la Biblia dice que nosotros tenemos que ser humildes y que someternos bajo la mano poderosa de Dios. Cuando nosotros nos sometemos a Dios es cuando nosotros le obedecemos y nos negamos a nosotros mismos. Quitamos esos argumentos y decimos: Padre, yo te voy a obedecer. ¿Qué? Ser sumisos a Dios. Obedece, respeta y obedece a Dios. Guarda sus mandamientos, guarda su palabra, la sana doctrina, su palabra, su voluntad. Porque esto es el todo del hombre. Ahora vemos el propósito. Entonces ya entiendo que el propósito es que la esencia del propósito del ser humano es esto. Esto es todo del hombre. Es que guardar la palabra de Dios. Porque Dios traerá toda obra a juicio, todo lo que nosotros hacemos, el cual será sobre toda cosa oculta, lo que usted hizo en secreto. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que usted hace, ¿eso qué? Va a recibir. Usted puede engañarme a mí o mentirme a mí, pero Dios no puede ser burlado. Ya esa cosa sea buena o mala, todo lo que hayamos hecho en oculto, en secreto. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y llega hasta lo más íntimo del corazón del hombre. La integridad de la palabra de Dios es la veracidad de su palabra y es digna de ser guardada con un anhelo ardiente. El poder mantenernos en lo correcto aún más allá de nuestras propias ideas, hábitos o argumentos, porque el Evangelio es poder de Dios. Así que les exhorto a que nos mantengamos puros en la doctrina que hemos recibido. No seas movido fácilmente como alguien de doble ánimo. Sigue la verdad y persiste en mantener en aquello a que tú fuiste asido. ¿Qué? En estar en el PEMA, en poder tener esos premios. Para eso fuimos asidos, para eso fue el propósito de Dios en nosotros. Así que no seamos fácilmente de llevarnos de aquí para allá, para que el diablo no tenga nada malo de decir de vosotros y que nos avergüence, para que lo débil o la parte débil de nuestro cuerpo de santos no caiga ni salga del camino, para ser un hijo de Dios preparado para toda buena obra, que no le impida nada de su vida. La palabra es sana y la doctrina es sana. La voluntad no adulterada es la que nosotros nos tenemos que arraigar y cimentar en ella, y esta es nuestra base fundamental. No adulterar la palabra de Dios, no ponerle ni quitarle, así como sucedió con Eva, right? Que lo puso, le quitó, le añadió y lo omitió. No es nuestro deber hacer eso, sino es decir la palabra correctamente dividida, para nosotros poder estar nuestras actitudes, pensamientos, sentimientos y todas las acciones dadas en la palabra de Dios. Así es como nosotros no adulteramos la palabra en nuestras vidas, porque somos cartas vivientes. Así nos vamos a mantener y vamos a ser un reflejo de la palabra no adulterada, así como Cristo vivió. Cristo es un gran ejemplo para nosotros. Él tuvo la integridad de la palabra, esa pureza. Cristo es el mejor ejemplo por eso, porque Él, no importa lo que le venía, veían los fariseos, aquí, lo que sea, a Él nada lo movió, sino que lo que el Padre le dijo, eso hizo. Él se mantuvo en esa doctrina sana, aunque fue para su tiempo, pero Él se mantuvo. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos. Dios le bendice.